Platón se propuso en su libro La República el estudio de lo justo y de lo injusto. Su objeto es demostrar la necesidad moral, así para el Estado como para el individuo, de regir toda su conducta según la justicia, esto es, según la virtud, es decir, según la idea del bien, principio de buen orden para las sociedades y para las almas, origen de la felicidad pública y privada, principio que es el Dios de Platón. El plan de su demostración, si bien aparece muchas veces interrumpido a causa de la libertad con que se mueve el diálogo, es muy sencillo. Considerando desde luego el Estado como una persona moral en todo semejante, excepto en las proporciones, a una persona humana. Platón hace ver a grandes rasgos la naturaleza propia y los efectos inmediatos de la justicia. Para él, el ideal de una sociedad perfecta y dichosa consiste en que la política esté subordinada a la moral. Enseguida emprende, con relación al alma, especie de gobierno individual, la misma indagación que le conduce al mismo resultado, esto es, al ideal de un alma perfectamente regida y completamente dichosa, porque es justa. De aquí, como consecuencia, que el Estado y el individuo, que al obrar se inspiran en un principio contrario a la justicia, son tanto más desarreglados a la vez que desgraciados cuanto son más injustos. Y así es ley de las sociedades y de las almas, que a su virtud vaya unida la felicidad como la desgracia a sus vicios. Esta ley tiene su sanción suprema en una vida futura, sanción cuya idea conduce a Platón a probar en el último libro de la República que nuestra alma es inmortal. Te pregunto, Cépalo, ¿la vejez es un camino escabroso y difícil o fácil y transitable? Sócrates, mis amigos de la misma edad se quejan porque en la vejez no pueden disfrutar de goces sexuales y de borracheras y festines. Además no reciben buen trato de sus familiares. Sin embargo, no estoy de acuerdo con ellos, pues en la vejez se encuentra mucha paz y libertad. El problema no está en la edad, sino en el carácter. Si los hombres son mesurados y tolerantes, también la vejez es mesurada. En caso contrario, la vejez resultará difícil. Yo creo, Céfalo, que tú llevas la vejez con facilidad no por tu carácter, sino por tu fortuna. Los ricos se consuelan más fácilmente. Es verdad que soy rico, Sócrates, pero el carácter también importa para vivir una vejez fácil. Te pregunto, Céfalo, ¿has heredado la mayor parte de tu fortuna o la has acrecentado tú mismo? He acrecentado la fortuna de mi padre. Espero dejarle a mis hijos mayor fortuna que la que heredé. ¿Y cuál es el mayor beneficio de poseer una gran fortuna? Cuando se avecina la muerte, el alma se atormenta ante lo que puede suceder en el más allá, pues los injustos pagarán en la otra vida, según cuentan los mitos. Tener riquezas ayuda a no deberle sacrificios a un dios ni dinero a un hombre. Las riquezas son útiles a hombres inteligentes y sensatos. Sobre la justicia, consiste en decir la verdad y devolver lo que se recibe. Pero si alguien recibe armas de un amigo y luego éste enloqueciera, yo estaría de acuerdo en que no debería devolverle las armas. Aquel que lo hiciere no sería justo. Por consiguiente, no se puede definir la justicia como el decir la verdad y devolver lo que se ha recibido. Simónides dice que es justo devolver a cada uno lo que se le debe. Al decir esto lo decía muy bien. Simónides piensa que los amigos deben obrar bien con sus amigos y nunca mal. Creo que se le debe devolver al enemigo lo que le corresponde, algún mal. Simónides entendía que es justo devolver a cada uno lo que le corresponde. Simónides llama justicia hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Afirma ahora que acerca de la justicia es mejor entenderla como hacer el bien al amigo que es bueno y hacer el mal al enemigo que es malo. ¿Puede alguien perjudicar a otro? Considero que no es función del justo perjudicar, sino del injusto. Justo es lo que le conviene al más fuerte. Cada gobierno implanta las leyes en vista de lo que es conveniente para él, ya sea un gobierno democrático, tiránico o aristocrático. Los gobernantes no son infalibles, es decir, se pueden equivocar. Luego, en sus decisiones pueden ordenar a sus gobernados cosas que no le convienen a los mismos gobernantes. Por lo tanto, lo justo en ciertos casos puede ser no conveniente. El gobernante en tanto gobernante no se equivoca. Por lo tanto, sus decisiones siempre son justas, pues siempre le convienen a él, que es el más fuerte. Así como el médico hace lo que le conviene al más débil, es decir, al enfermo, y el piloto hace lo que le conviene al más débil, es decir, al marinero,
En ningún tipo de gobierno aquel que gobierna en tanto gobernante examine y dispone lo que le conviene a él, sino lo que le conviene al gobernado. La justicia es más conveniente para el que gobierna, pero no para el gobernado. En todo sentido, el hombre justo tiene menos que el injusto. La injusticia más completa hace feliz al que obra injustamente y desdichado al que padece la injusticia. Los que critican la injusticia la hacen no por temor a cometer actos injustos, sino por miedo a padecerla. La injusticia es más fuerte, más libre y de mayor autoridad que la justicia. No creo que la injusticia sea mejor que la justicia. Nadie está voluntariamente dispuesto a gobernar y tomar en sus manos y corregir las deficiencias ajenas, sino que para ello reclama un salario. De hecho, si llegara a haber un estado de hombres de bien, probablemente se desataría una lucha por no gobernar, tal como la hay ahora por gobernar. Además, no es posible que un Estado, un ejército, una banda de piratas o ladrones o cualquier otro grupo que se propusiera hacer algo en común injusto pudiera tener éxito si cometieran injusticias entre sí, pues la injusticia produce en los hombres odios, discordias y disputas. La justicia produce concordia y amistad. El alma justa vivirá bien, el alma injusta vivirá mal. Quien vive bien es feliz, el justo es feliz y el injusto desdichado. Además, no se obtiene provecho al ser desdichado sino al ser feliz. Por lo tanto, es más provechosa la justicia que la injusticia. Sócrates, existen tres clases de bienes. Unos tipos de bienes que nos agradan por sí mismos y no por los resultados que producen. Por ejemplo, el regocijo. Hay también unos bienes que anhelamos tanto por sí mismos como por los resultados que generan. La comprensión, la vista, la salud. Por último, hay bienes que se refieren a actos penosos pero que benefician. La práctica de la gimnasia, la medicina, siendo deseados por los salarios y demás beneficios que se generan de ellos. ¿En cuál de estas tres clases de bienes colocas a la justicia? Es la clase más bella de bienes. La justicia es aquello que anhelamos tanto por sí misma como por lo que de ella se genera. La mayoría de las personas no piensa así, Sócrates. La justicia es considerada un bien penoso, que hay que cultivar con miras a obtener salarios y reputación, pero en sí mismos habría que evitar los actos justos, pues son desagradables. Con base en esa opinión, la justicia es censurada por Trasímaco y alabada, en cambio, la injusticia. La mayoría dice que es por naturaleza bueno el cometer injusticias y malo el padecerlas, y que lo malo del padecer injusticias supera en mucho a lo bueno de cometerlas. Por tal motivo, cuando los hombres padecen y cometen injusticias entre sí y experimentan ambas situaciones, aquellos que no pueden evitar una y elegir la otra, consideran ventajoso concertar acuerdos entre unos hombres y otros para no cometer injusticias ni padecerlas. Y a partir de allí se empiezan a implantar leyes, y a lo prescrito por la ley se le considera legítimo y justo, siendo la justicia el punto intermedio entre lo mejor, que sería cometer injusticias, y lo peor, que sería no poder desquitarse cuando se padece una injusticia. La justicia no es considerada un bien, solo es estimada por aquellos que carecen de fuerza para cometer injusticias. Si damos a una persona justa y a otra injusta el poder de hacer lo que cada una quiere, nos sorprenderemos al ver al justo tomar el mismo camino que el injusto, movido por la codicia. Este poder sería efectivo si se diera el caso de Giges. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en el que Giges llevaba el ganado a pastorear. Él descendió y vio un caballo de bronce, hueco y con ventanillas a través de las cuales divisó el cadáver del tamaño más grande que el de un hombre y quien tenía un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Los pastores hicieron reunión para rendir un informe mensual al rey concerniente a la hacienda. Giges llevó el anillo y se sentó entre los demás. Casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al hacer esto se volvió invisible. Luego le dio vuelta y se hizo visible. Giges maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informante. Allí sedujo a la reina y mató al rey,
y se apoderó del gobierno. Si existieran dos anillos como este, según la opinión común, no habría nadie tan íntegro que se preservara en la justicia, cuando podría apoderarse impunemente de lo que quisiera en el mercado, acostarse con la mujer que prefiriera, matar a unos, librar de las cadenas a otros y hacer todo como si fuera un dios entre los hombres. Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Los padres dicen y exhortan a sus hijos sobre la necesidad de ser justos, aunque no es por sí misma que alaban la justicia, sino por la buena reputación que de ella se deriva, con el fin de que al parecer que es justo, se obtengan cargos, casamientos convenientes y otras cosas más. Todos a una voz cantan a la sobriedad y a la justicia por ser algo bello, aunque también difícil y penoso. La intemperancia y la injusticia, en cambio, son algo agradable y fácil de adquirir. Si existe justicia también en el Estado, y siendo el Estado mayor que el individuo, es posible que al analizar la justicia en el Estado podamos tener claridad sobre si la justicia es mejor que la injusticia y más provechosa que ésta. El Estado nace cuando cada uno de nosotros no se autoabastece. Al Estado lo forjan las necesidades. La primera necesidad y más importante es la provisión de alimentos con vista a existir y vivir. La segunda es la de vivienda y la tercera es la vestimenta. Aquel que sea guardián del Estado debe ser filósofo, fogoso, rápido y fuerte. ¿Cómo educar a nuestros guardianes? Con la música para el alma y la gimnasia para el cuerpo. Respecto a lo primero, no podemos permitir que los niños escuchen cualquier tipo de mito cuyo contenido vaya en contra de aquello que pensamos deberían ser cuando grandes. Los mitos que nos cuentan Hesíodo y Homero sobre mentiras innobles. No admitamos relatos en los cuales se narra que los dioses hagan la guerra a diosas, se confabulen o combatan unos contra otros. Narrar los encadenamientos de Hera por su hijo, o que Hefesto fue arrojado fuera del Olimpo por su padre cuando intentó impedir que éste golpeara a su madre, no lo permitiremos en nuestro estado. El niño no es capaz de discernir lo que es alegórico de lo que no es, y las impresiones que a esa edad recibe suelen ser las más difíciles de borrar y las que menos pueden ser cambiadas. Dios es bueno, Él no podría ser causa de todo, como dice la mayoría de la gente. Sería causante de unas pocas cosas que acontecen a los hombres, pero inocente en la mayor parte de ellas. Por tanto, no admitiremos de Homero ni de ningún otro poeta que se diga que Zeus es dispensador de bienes y de males. Estoy de acuerdo, Sócrates, con esas pautas, y llegado el caso, las adoptaría como leyes.